minutos para 20 preguntas da un promedio de 6 minutos y medio por inciso. Para lo que es práctica, salvo 2 o 3 incisos, en el resto sobra. Y en algunos sobra bastante. Algunos, si están estudiados, son 1 minuto para leer la pregunta y 1 minuto para pensar, así que el tiempo está más que holgado. Algunos incisos van a tener que hacer algún desarrollo matemático, alguna cuenta y demás, así que tengan a mano, bueno, lápiz y papel, calculadora. Si alguno se maneja con planillas de cálculo como el Excel, también puede hacerlo de esa manera. Y son teórico-prácticos. Si hay algunos de teoría, creo que van a ser en total 7 preguntas de teoría y 13 de práctica. Y se aprueba con 4, o mejor dicho, con 40. Sobre 100 puntos que vale el examen, se aprueba con 40. Bueno, igual todo eso está descrito ahí, en las condiciones. Yo hoy preparé, bueno, como vieron, no hay archivo de práctica en el AU24, porque en Mercado de Factores la práctica que alguna vez desarrollamos era muy algebraica y no sumaba mucho. Entonces yo lo que preparé de este tema de esta semana, que entra en el parcial, es un repaso de lo que dio ayer Ramiro. Bueno, obviamente tiene también el libro de parking y la nota de cátedra para leer. Y también tengo algunas cosas para repasar de externalidades y estacionalidad que se vio la semana pasada. Y todo lo que quieran ustedes consultar. Yo les había dicho la semana pasada que esta iba a ser una clase de consulta. Así que todo lo que ustedes quieran consultar, le dedicamos el tiempo. No sé si prefieren empezar con un repaso de lo de ayer, de mercado de factores, o si prefieren dejar eso para la segunda mitad de la clase y empezar con consultas que tengan de los prácticos de la materia. Otra cosa, mientras piensan, me gustaría hoy, como es la última clase, conocer algunas caras. Si alguno está en condiciones, no está acostado en la cama o demás, si quiere prender la cámara, así los conozco, porque la mayoría de ustedes solo conozco su nombre y apellido porque los veo en la pantallita ahora. Pero por lo menos para la parte ahora de consultar y demás, me gustaría conocerles las caras, por lo menos para saber un poco más de ustedes. ¿Sí? Los invito, si quieren prender la cámara, y que decidamos si quieren empezar con consultas puntuales que tengan ustedes, o con lo que tengo más o menos preparado, que es un repaso de la clase de ayer, digamos, y de lo que vimos la semana pasada. Emi, acá en el chat están poniendo, Sí. 3 personas contestaron que prefieren que empecemos con lo que preparaste vos y las consultas para el final, pero bueno, nada, son 3, Bueno. si alguien más quiere decir lo que le parece. Sí, yo les repito, lo de mercado de factores es teórico, está la nota de cátedra y la clase de ayer de Ramiro, que estuvo bien completa. Yo, digamos, tengo los casos ahí, los 4 casos, porque ahora los vamos a ver, medio resumidos, ¿sí? Es una clase media resumida con lo más importante desde el punto de vista teórico, pero hay un montón de cosas que por ahí no llegamos porque es una clase bastante completa. Buenas tardes, Tobías, gracias por presentarte. Buenas, profe. ¿Todo bien? Bueno, Leandro, ahí te veo. Gracias. Estaba pensando que, bueno, nosotros estuvimos trabajando. Guadalupe, a vos te conozco de alguna cursada presencial, ¿no? Si no te hubiese visto la cara, nunca hubiese sabido que
que ya nos Sí, el año conocía. pasado, profe. Bien. Bueno, Ailén, buenas tardes. También estoy viendo a Cecilia. Gracias. Buenas. Bueno, ahí estoy viendo algunos cuantos más. José, Ray. Bueno, como les decía, hoy la clase, digamos, yo tengo algo para hacer un pantallazo, digamos, de las últimas 2 clases, digamos, teórico-prácticas, y después largamos con consultas que a ustedes les parezcan de los temas que tengan más dudas, porque básicamente, digamos, para resolverlo, yo no sé en dónde están las dificultades de ustedes, cuando ustedes me comenten tal ejercicio, tal pregunta o tal número no me dio o algo, lo resolvemos. Gracias, Agustín, también ahí que veo por prender la cámara. Bueno, antes de empezar con eso, ¿tiene alguna consulta que tenga que ver con la cursada, con los parciales, no sé, con la pasada de notas? A mí se me ocurre, por ejemplo, algo que a veces sucede como duda. Para los alumnos que estén en condiciones de coloquio, eso, digamos, los que tengan un promedio ponderado entre los parciales y los test de 6 puntos o más, tienen que anotarse al final para rendir el coloquio, ¿sí? Porque tienen que estar en el acta, como si fueran a rendir el final, básicamente. O tienen la opción de hacerlo ahora en diciembre, que la mesa es el 11, si no me equivoco, o en febrero o marzo, depende, no sé cuándo va a caer la mesa, a veces cae a fines de febrero, a veces a principios de marzo. Ahí tienen la opción ustedes, lo que sí, no hay 2 oportunidades. Si lo rinden en diciembre, lo rinden en diciembre, ¿sí? Acuérdense que el coloquio es como un final más simple, digamos, un final más acotado. Pero acuérdense que tienen que estar en el acta, por lo cual existe una dificultad a veces que los alumnos tienen, para poder estar en el acta, significa que pueden anotar a esta materia al final, tienen que tener los finales de introducción, inglés y geografía, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Matemática, esa iba a ser mi consulta. Bueno, que es el primer cuatrimestre. Las 3 materias del primer cuatrimestre, Ailén, tienen que estar aprobadas para poder Geografía, anotarse. intro y matemática. Inglés es del segundo. Inglés es del segundo. Como hubo este problema con matemática, que tengo entendido que no había tomado exámenes durante bastante tiempo, Exacto. Digamos, no depende de nosotros como cátedra, no manejamos el sistema, no depende de nosotros la posibilidad de que estén o no en el acta. Si ustedes, por algún motivo, no pudieron rendir matemática porque no estaban tomando el final, y resulta que ahora se les traba esto, tienen que acercarse, por ejemplo, o juntarse, o a través del centro de estudiantes, para eso está, para hacer una elevación al departamento de turismo, básicamente. Sí, ya hay varias notas dando vueltas, pero Bien. hasta ahora no hay mucha resolución. Y también Claro, ¿no? la mesa es después del coloquio, entonces no podés rendir en diciembre matemática antes que el coloquio. Está medio raro. Digamos, está todavía la opción del coloquio rendirlo en la mesa de marzo del año que viene, en la primera del año que viene. De vuelta, desde nosotros como cátedra no podemos hacer nada porque no manejamos el sistema. Eso son restricciones que pone el sistema, digamos, dice, bueno, el que no tiene el final directamente no te aparece para anotarte, no es que lo maneja una persona por detrás. Pero es una consideración que se la podemos pasar al profesor titular para que en algún momento diga, bueno, a ver, si no pudieron rendir matemática, porque matemática no estuvo tomando finales, y eso si es así, bueno, que sea la mesa de marzo y también capaz la de abril. No Claro, sé, lo que, por ejemplo, inglés hizo, por lo menos la cursan mis compañeros, les sostienen la nota, digamos, o sea, le guardan la nota, como decimos los profes, te guardamos la nota hasta que puedas dar el final, o sea, como que podés rendir el coloquio, aunque no tengas el final de matemática. Por ahí preguntarle al jefe de la cátedra si es una posibilidad ante esto, porque además también los que estuvieron rindiendo en la mesa de noviembre no aprobaron, por eso también, o sea, no hubo aprobados, se elevaron varias notas.
Bien. Así que es medio conflictivo eso, por ahí pedir lo mismo que pase como está haciendo inglés, que ya sentó precedente, para micro también. Bueno, por ahí. lo vamos a charlar en la cátedra, porque la última palabra obviamente la tiene el profesor titular. Se comprende. En otra materia, por ejemplo, yo estoy en proyectos de cuarto año, lo que hace el profesor titular es decir, bueno, extender la cantidad de mesas en la que podés rendir el coloquio, porque Claro. es bastante complicado tomar el coloquio, digamos, a las personas que no están oficialmente inscritas a la materia. Esa es la Sí, parte sin el acta volante, sí, se entiende. Claro, entonces, si estás en el acta, para nosotros está listo, no hay ningún inconveniente. El tema es que justamente el problema para ustedes es acceder al acta porque matemática no estuvo tomando. Entonces, guardar la nota por ahí es más complicado porque me tengo que acordar de cada alumno, después aparece en el acta, tengo que buscar en las mesas anteriores, es más complicado. Generalmente cuando son muchos alumnos, nosotros hace años que no guardamos nota porque somos muchos además en la cátedra y es medio rebuscado, pero tal vez sí la posibilidad de, bueno, el coloquio que no sea solo esta mesa, sino que se extienda algunas más. Por eso yo creía, cuando hablaba con el profe titular, que no creía que vaya a haber muchos en el coloquio ahora en diciembre, pero sí por ahí ya en marzo, ya más regularizado el asunto. Bien. Bien. Después, Gracias. las condiciones del coloquio también van a estar publicadas en breve, calculo, porque ustedes, no sé si saben, el final de esta materia es un cuestionario en AU24, en el aula de AU24 del final, no en la de la cursada, en otra aula que es el final de Economía del Turismo 1, hay un formulario que es como estos test y como estos parciales que estuvimos haciendo, y los que pasan ese test con determinado requerimiento pasan a un oral, ¿sí? Así es el final. Bueno, para el coloquio va a ser algo parecido, para los alumnos que tengan una buena nota de cursada, seguramente tengan que hacer un cuestionario en AU24, con pues, preguntas seguramente teóricas, y después vamos a ver cómo es el tema del requerimiento para ir al oral o no, capaz que no hay oral, bueno, esas cosas las tiene que definir y publicar el profesor titular, ¿sí? Pero sepan que el final o coloquio se rinde en otro aula virtual, digamos. No es el mismo AU24 que hay ahora de cursada, ¿sí? Pero bueno, eso también, el coloquio sería el 11 de diciembre, porque es la mesa que cae de una materia nuestra. O sea, el mismo día que el final se toma el coloquio, y para los que estén ya en vistas de eso, bueno, vayan pensándolo. Además de que, otra cosa más, después del 28, después del sábado, ya va a haber notas de cursada, de los que ya hayan aprobado la cursada con por lo menos 4 de promedio entre todos los test y todos los parciales, yo ya puedo ir al CIU y ponerle las notas de cursada a los que ya estén aprobados, ¿no? Así que para anotarse al final se tienen que anotar como regulares para que les quede el registro de que tienen la cursada aprobada también en el CIU. Lo que sí, fíjense que para anotarse al final, con esta nueva modalidad, creo que es hasta una semana antes de la mesa. Sí, Antes era hasta el día anterior. Porque ¿cuánto va a tardar más o menos en subir la nota al CIU? Porque necesitamos una semana de anticipación. Claro, yo voy a tratar, si el sábado ya están las notas, porque el parcial cierra el sábado y yo ya puedo bajar las notas, el lunes, que es 30 de noviembre, tratar de ya subirlas al CIU para los que ya estén aprobados, de manera de que puedan, si se van a anotar al final, sea que rindan final o coloquio, porque el que tiene 4 ya puede rendir el final, ya se pueden anotar como regulares, ¿sí? Cualquiera que ingrese a anotarse y todavía no esté, o sea, aparezca solo la opción de anotarse libre, espere, o me manda un mail, o me escribe, digamos, para que, a ver si pasó algo con la nota, para poder anotarse como regulares, porque si se anotan como libres, después no queda el registro de la cursada, ¿sí? Por más que nosotros sepamos que han cursado, es como que no quedaría el registro, no sé si se puede pasar después, yo las paso igual, pero... Bien, bueno, ¿alguna otra consulta?
¿Algún otro tema que les parezca? Bueno, vamos a empezar con este repaso que yo preparé de... vamos a poner a grabar antes que me olvide. Ahí estamos grabando, ¿no? Sí, bien. Bueno, como les decía, vamos a empezar con este repaso de lo que se dio esta semana de mercado de factores y después repasamos un poco lo de la semana pasada y bueno, y después me preguntan ustedes, vayan pensando los temas que les hayan presentado mayor dificultad o hacemos algún pantallazo sobre algún tema que les interese, todo en vista del parcial. Bien, ahí están viendo, ¿verdad? La pantalla, el mercado de factores. Sí, se ve la presentación. Perfecto. Bueno, este gráfico lo hice hace muchísimo, ni siquiera es un gráfico, es un dibujo del Paint de hace muchísimos años. Es lo que se llama flujo circular de la renta o flujo circular del ingreso, ¿sí? Es una representación simple de lo que pasa en una economía, que es básicamente que tenemos dos tipos de agentes acá, si nos olvidamos de que existe el Estado, por ejemplo, para empezar, están las familias, o sea, las personas, y por otro lado las empresas. Las familias prestan a las empresas su tiempo como empleados, como trabajadores, ¿sí? También aportan su capital, su tierra y su capacidad empresarial, ¿sí? O sea, las empresas contratan estos factores, por eso la flecha que va en este sentido dice remuneración de los factores, ¿sí? Las empresas le pagan a las familias, o sea, a las personas, por el trabajo o por la propiedad de las tierras o del capital, lo que sea, y las familias, en contraprestación, le prestan ese servicio a las empresas, ¿sí? Esto es lo que vamos a estudiar hoy, el mercado de factores, que no es nada de otro mundo, porque es lo mismo que ya sabemos del mercado de bienes, donde opera una oferta, una y demanda, pero ¿qué pasa en ese mercado? Las empresas son las que ofrecen los bienes que demandan las familias. Bueno, en este otro mercado es al revés, las empresas demandan los factores que son los que ofrecen las familias, ¿sí? Entonces, cuando las empresas ofrecen los bienes que demandan las familias pagan, ¿sí? Pagan el precio de esos bienes a las empresas. Bueno, ahora es exactamente lo mismo, son las familias, pero perdón, lo mismo pero en forma inversa, son las familias las que ofrecen esos factores y son las empresas las que pagan una remuneración por esos factores a las familias. En este flujo circular, ¿sí? En un sentido corren los bienes, digamos, y en el sentido contrario corre el dinero, que no es ni más ni menos que la contraprestación, ¿sí? La remuneración por el factor o el precio por un bien, ¿sí? Bien, en el mercado de factores también vamos a tener una oferta de factores. Por ejemplo, si hablamos del trabajo, es una oferta de mano de obra. Una demanda de mano de obra que va a estar representado por lo que demandan las empresas, ¿sí? Como consecuencia de que se relacionan la oferta y la demanda de esa mano de obra, vamos a ver un precio de ese bien, que habitualmente llamamos salario, ¿sí? El salario de mercado va a ser el resultado de la interacción entre las fuerzas de oferta y demanda. Así como en el mercado de bienes, entre la oferta y la demanda de un determinado bien, se determinaba el precio de ese bien, ¿sí? No vamos a detener mucho en el mercado de factores, perdón, en el mercado de trabajo, pero pasa lo mismo para el capital, la tierra y demás, ¿sí? Bien. Y una cosa muy importante que estaba en la nota que me pareció interesante remarcarlo, que dice que la regla de contratación, ayer Ramiro varias veces habló de la regla óptima o la regla de contratación óptima,
¿sí? ¿Qué es lo que hace el empresario? Contrata. Va a contratar empleados siempre que el beneficio de contratar un empleado adicional, ¿sí? Que son los ingresos generados por la venta de las unidades adicionales, es decir, contrata un empleado más porque ese empleado más le permite producir más y al producir más, recaudar más, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio por contratar un empleado más, supere al costo de hacerlo. En ese caso, para empezar, lo más básico, después vamos a ver los casos particulares, bueno, si hay un salario en el mercado, bueno, va a tener que pagar ese salario. Entonces, va a contratar un empleado más siempre que los ingresos que genere por contratar un empleado más sean mayores a los costos que tenga por contratar ese empleado más, ¿sí? Esa es la regla de contratación, que no es ni más ni menos que un análisis costo-beneficio, igual que hacemos todos en cualquier momento, ¿sí? Cuando voy al kiosco hago un análisis costo-beneficio entre el beneficio que me da comerme un alfajor porque me saca el hambre y el costo que es lo que tengo que pagar, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo un análisis costo-beneficio. Bueno. Y después vamos a ver que dependiendo cómo sea la estructura del mercado en el mercado de los bienes que produce esa empresa, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la parte de que tiene que vender esas unidades extra, y en el mercado del bien que vende puede ser competidor o puede ser un monopolista, ¿sí? Ahí va a haber digamos, una diferencia entre esos dos mercados. Y también hay otra diferencia si el empresario es un competidor en el mercado de factores, es decir, es uno más entre muchos empresarios que contratan un determinado trabajador, o si es un monopsonista. Un monopsonio, como dijo ayer Ramiro, es cuando hay un solo comprador de un bien, ¿sí? Tiene el poder no porque es el único que lo vende, sino porque es el único que lo compra. Es bastante difícil encontrar en la práctica, pero está hecho acá el caso para ejemplificar. Entonces, hay diferencias también si en el mercado del insumo o del factor es competidor o es monopsonio. Ayer Ramiro hablaba de algún mercado de monopsonio que es muy difícil encontrar en la práctica, y yo pensaba no en un monopsonio, sino en un oligopsonio, que es cuando hay pocos compradores de un determinado bien, y son pocos y entonces son poderosos, digamos. Y me acordaba que una vez estaba leyendo acerca de los exportadores, digamos, de determinados bienes, commodities, ¿sí? Digamos, los productores del campo no son los mismos que exportan, sino que se los venden a alguien que los exporta, y hay algunas empresas muy grandes, exportadoras, que son las que compran toda la producción de determinados granos o semillas, entonces ellos son los que después van a exportar el bien, pero dentro de Argentina son pocos los que compran esa producción, tienen que tener una capacidad importante, obviamente, financiera y también de almacenamiento y demás. Bueno, esos pueden ser un oligopsonio, en el sentido de que son pocos los compradores de un determinado bien, ¿sí? Es más difícil encontrar un oligopsonio cuando hablamos de, o un monopsonio cuando hablamos del mercado de trabajo, pero bueno, bueno, puede haber casos. Bien. La primera diferencia que, digamos, quiero remarcar, que ya la conocemos en realidad cuando hablamos de competencia y de monopolio, ¿sí? Tiene que ver con el mercado de bienes. En el mercado de bienes, ¿sí? La empresa se enfrenta a un precio del bien, un precio que está dado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Perdón, cuando es competidor, me olvidé decir eso, cuando es competidor, el precio está dado. En competencia perfecta, el precio depende de la oferta y la demanda. Dentro de o detrás de la oferta, somos muchísimas empresas. Bueno, el precio está dado por el mercado, y por lo tanto, como explicó ayer Ramiro, ¿se acuerdan? El producto marginal, que es cuánto aumenta el producto total al contratar un trabajador más. A veces ponemos PT o a veces ponemos Q, acuérdense que es lo mismo, esto de la clase 5, si no me equivoco.
lo tenemos que valorizar, ¿sí? Un trabajador más me genera más producción, pero a mí no me interesa la producción en unidades, sino cuánto más en pesos, y por eso esa producción adicional, producto marginal es la producción adicional, la multiplicamos por el precio, ¿sí? Entonces, esto se llama valor del producto marginal, ¿sí? Que es básicamente cuánto aumentan mis ingresos por contratar un trabajador más, ¿sí? Y en el tramo relevante significa básicamente en la etapa 2, no sé si se acuerdan de la producción en el corto plazo, la función del producto marginal tiene esta forma, ¿sí? Y el producto medio tenía una forma así, ¿sí? En el tramo relevante que nos importa a nosotros es cuando el producto marginal tiene pendiente negativa, ¿sí? Todo este pedazo no nos importa y tampoco nos importa cuando se hacía negativo, ¿sí? Porque eran las dos etapas que no nos interesaban de justamente la etapa 1 y la etapa 3 en el corto plazo. Así que con esto ya empezamos a relacionar con la teoría de la producción de corto plazo, que creo que lo vimos en la clase 5, si no me equivoco, ¿sí? La parte que nos importa es la de la productividad marginal decreciente. Ahí es donde va a estar ubicado el empresario eficiente, ¿sí? Y entonces, si esto, que es la productividad marginal, lo multiplico por un valor que es fijo, constante, bueno, la función va a tener la misma forma, por ejemplo, esta que está acá, que dice valor del producto marginal, ¿sí? Y acá lo importante es que me dice el valor del producto marginal en pesos, cuánto vale esa producción adicional que tengo por un trabajador adicional. Si yo tengo un trabajador adicional, produzco más, ¿cuánto? Bueno, me lo dice el producto marginal justamente. ¿Y eso cuánto vale para mí como empresario? Bueno, lo tengo que vender y ver a cuánto recaudo por esa productividad marginal, ¿sí? Entonces, lo mido en pesos, así que en este eje se mide en pesos. Entonces relacionamos la cantidad de trabajadores con la cantidad de pesos que me ingresan, ¿sí? Este es el valor del producto marginal. Esta es la demanda, creo que esto ayer lo dijo Ramiro, de una empresa, la demanda de trabajo de una empresa competitiva. ¿Sí? La demanda de trabajo de una empresa competitiva es el valor del producto marginal. Bien. La diferencia del otro caso que tenemos a la derecha, que es el monopolio, vamos a cambiar de color. La diferencia del monopolio es que cuando él vende una unidad adicional, ¿se acuerdan esto de la clase de monopolio? Debe haber sido la clase 8 más o menos, o 7. La recaudación adicional por vender una unidad más es el ingreso marginal. ¿Sí? Por definición, ingreso marginal es cuánto aumentan mis ingresos por vender una unidad adicional. ¿Sí? Lo que pasa es que como es monopolista, él es el único que vende un bien y para vender más, tiene que bajar el precio, pero no baja el precio solo de la última unidad, tiene que bajar el precio de todas las unidades. ¿Sí? Si él pone un precio de 100, vende 1000 unidades. Si quiere vender 1001, la una más, no la puede vender a otro precio, porque acá estamos olvidándonos de la discriminación y demás. En el caso general, si quiere vender más de 1000, y va a tener que poner un precio menor, pero el precio menor, 99 por ejemplo, vale para todas, no solo para la unidad adicional o marginal, ¿sí? El monopolista se enfrenta a una curva de demanda negativa, ¿sí? Esa es la curva de demanda de un monopolista. Así que si quiere vender más, tiene que bajar el precio. Pero de todas las unidades, no de la marginal, ¿sí? Entonces, por eso que vimos en la clase de monopolio, el aumento de sus ingresos por vender una unidad adicional más es el ingreso marginal, ¿sí? Y bueno, y eso es lo importante, que entonces para valorizar cuánto me genera un trabajador más, para poder darle un valor, multiplico esa productividad marginal, es decir, cuánto me produce ese trabajador adicional, lo multiplico por el ingreso marginal. Que de hecho acá están hechas las formas, la fórmula del producto marginal y del ingreso marginal, y fíjense que esto se puede simplificar con esto, y me dice, ¿qué es esto? ¿Cómo cambia el ingreso del empresario al contratar un trabajador más? Que es lo que nos interesa en definitiva. ¿Sí? Así que,
Como además habíamos visto en la clase de monopolio, la demanda tiene esta forma, el ingreso marginal tiene esta forma, ¿sí? El doble dependiente, de hecho, ¿sí? Eso es porque el ingreso marginal va por debajo, si esta es la demanda, este es el ingreso marginal va por debajo de la demanda. Entonces, cuando hacemos esta misma operatoria, el ingreso marginal también va por debajo del valor del producto marginal, ¿sí? Es el mismo producto marginal, pero una está multiplicada por el precio y otra está multiplicada por el ingreso marginal, que es menor, ¿sí? El ingreso marginal siempre es menor que el precio, y esto les pido que, si alguno lo duda, tienen que ir a la clase de monopolio, que está bien explicado. Y también vimos algo entre el final de la clase 1 y el final de la clase 2, cuando hablamos también del ingreso marginal. Hay un ejercicio donde íbamos calculando el ingreso marginal. Así que esta es una clase, como ya van viendo, que relaciona mucho de los conceptos aprendidos a lo largo de toda la materia. Por eso es importante, y el profe titular siempre dice que es importante darla porque nos da un panorama de muchas cosas a la vez. Así que esta función, el ingreso del producto marginal, es la demanda del monopolista, la demanda de trabajo en el caso del monopolista, ¿sí? La demanda de trabajo en el caso del monopolista. Una cosa que yo no me voy a meter, pero que está en la nota y creo que habló Ramiro, cuando hablamos entonces del valor del producto marginal, que es la demanda de trabajo de un competidor perfecto, bueno, esa es la demanda de trabajo de un competidor perfecto, pero si hacemos la demanda de trabajo de todos, tendría que hacer la suma de estas funciones. Y en la nota van a ver que la suma horizontal de todas las funciones de demanda no es exactamente, mejor dicho, la demanda de mercado no es exactamente igual a la suma horizontal de las demandas de todas las empresas, porque cuando pasa esto de que voy bajando así, está cambiando el precio del producto, por ejemplo. Cuando está cambiando el precio del producto, alguna de estas funciones se puede mover. No me voy a meter con eso porque, digamos, no es tan importante, está en la nota, está explicado, pero lo que a mí me interesa es que sepan que la demanda del factor trabajo, en el caso de competencia en el mercado del bien, es el valor del producto marginal. Y si en el mercado del bien es monopolio, como dice acá, es el ingreso del producto marginal, ¿sí? Eso como conceptos básicos, porque tienen que quedar claros de entrada. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Cualquier consulta que me quieran hacer al respecto. ¿Vamos bien hasta acá? Es otra cosa, poder verle las caras a ustedes es mucho más gratificante poder dar clases así, porque si no, es como que uno no sabe si del otro lado se entiende, no se entiende, bueno, es más difícil. Bien, entonces, primera cuestión, valor del producto marginal e ingreso del producto marginal como demanda del competidor o del monopolista. Y de vuelta, ayer lo llegaron a ver, si el salario estuviera dado, el salario fuera, no sé, el salario fuera 100 pesos la hora, por decir algo, si el salario está dado significa que yo soy competidor en el mercado de trabajo y no puedo poner el salario que yo quiero porque se paga 100. Es decir, acuérdense, yo soy competidor, pero soy comprador del factor como empresa, ¿sí? Es decir, yo salgo al mercado a contratar trabajadores a 110 pesos la hora y se me llena la manzana y se me llena, hay una cola, porque a veces al salario de 100 yo puedo contratar todos los que quiera, imagínense si puedo poner 110, vienen todos, ¿sí? Porque todas las otras empresas pagan 100, ¿sí? Ahora, si yo pongo 90 como salario, yo quiero pagar el precio de 90, no viene nadie,
porque las otras empresas, que hay muchísimas, pagan 100. Entonces no tiene sentido, además, como yo soy comprador del insumo, no tiene sentido que sea otro precio que 100. 90 no viene nadie, porque están todos empleados en otras empresas. 110 vienen todas las personas de la economía a trabajar conmigo y no puedo contratarlos a todos. ¿Puedo contratarlos a 100? Sí. Y después, entonces, si el precio está a 100, igual esto lo vamos a ver después, yo digo, bueno, voy a contratar a mi primer empleado. ¿Sí? ¿Cuánto me beneficia contratar el primer empleado? Bueno, supongamos que soy competidor. Vamos a empezar de vuelta. Mi primer empleado. Si soy competidor, ¿cuánto me beneficia? Bueno, voy hasta la función de beneficio, de valor del producto marginal, y me benefician todo esto. ¿Sí? Y dijimos que acá estaba el salario de 100. El salario de mercado. ¿Y cuánto me sale contratarlo? Y bueno, me sale 100. Supónganse que acá está 200. Y bueno, lo contrato y sí, me benefician 200 porque las unidades extra que puedo producir con ese empleado se venden en 200 y le tengo que pagar 100. Me conviene. Y entonces ese es el razonamiento. ¿Cuánto me genera el segundo empleado? Bueno, el segundo empleado tiene un valor de producto marginal de, no sé, supónganse que acá está 180. ¿Y cuánto le tengo que pagar? 100. ¿Lo hago? Y sí. Me ingresan 180 y le tengo que pagar 100. Sí. No puedo decir que no. No habría ningún motivo para decir que no. Y el tercero también. Porque me genera un beneficio de, supónganse, 160. ¿Y cuánto le tengo que pagar? 100. Entonces, llega hasta este punto. A este empleado, supónganse que es el 6, hasta acá contrata. ¿Por qué? Porque cada empleado le genera más ganancia que lo que tiene que pagarle. ¿Sí? Y en el 6, que le genera un valor del producto marginal igual al salario, a ese lo contrata y después ya no. Al séptimo no lo contrata, o sea, ahí se frena en 6. Al séptimo no, porque le tiene que pagar 100, pero le genera un aumento de sus ingresos de menos de 100. No sé, póngase que acá hay un 80, ¿sí? No, si le tengo que pagar 100, pero este me genera producción extra que la puedo vender a 80. Y no, si le tengo que pagar 100. Bueno, con ese mismo razonamiento que después lo vamos a repasar, el monopolista con el mismo razonamiento llega hasta este punto. Si acá está el salario de 100, que estoy diciendo como acá es el salario, ¿no? Llega hasta este punto y contrata menos que el competidor. ¿Sí? Bueno, igual eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora a continuación. Bien. La otra cara, con un análisis prácticamente igual pero inverso, es qué pasa en el mercado donde yo contrato trabajadores. ¿Sí? Porque acá lo que estábamos viendo, acá, si bien ese es el mercado donde yo contrato, estas dos funciones, ¿sí?, son mi demanda de trabajadores, digamos, sea que soy competidor o monopolista. Bueno, ¿y qué pasa con la oferta? La oferta de trabajo. Bueno, para empezar, hay mucha teoría sobre la oferta. Acá sería L, acá sería el salario, y esta sería la cantidad ofrecida. Que nos dice, y acá relacionamos con selección de destino y con el modelo de consumo ocio, que cuando sube el salario, ¿sí?, un trabajador podría tener incentivos a trabajar más, porque sube el salario, es más caro el ocio, ¿se acuerdan? El costo de oportunidad del ocio es más caro, pero también podría haber un efecto riqueza. Yo ya estoy trabajando muchas horas, me suben el salario y capaz que no quiero trabajar más, al contrario, ya me alcanza y aprovecho para trabajar un poco menos. ¿Sí? El efecto riqueza juega en contra del efecto sustitución en ese caso, ¿sí? En general uno piensa que podría trabajar más horas si le suben el salario porque estaría como más incentivado. ¿Sí? Si fuera un salario por hora y yo en la empresa pudiera elegir la cantidad de horas, ¿sí? Tampoco es tan real, digamos, porque a veces uno ingresa a un trabajo y son tantas horas, no elige.
Pero bueno, en el mercado nos vamos a olvidar un poco de esa posibilidad de que un aumento de salario pudiera reducir las horas trabajadas. Si en general, cuando hacemos la demanda, perdón, la oferta de mercado, que sería la oferta de todos nosotros juntos, de todas nuestras horas laborales juntas, bueno, en ese caso se dice que predomina siempre el efecto sustitución y la oferta tiene pendiente positiva. ¿Sí? La oferta tiene pendiente positiva. A medida que sube el salario, más gente quiere trabajar o la gente quiere trabajar más horas. También hay gente que no está trabajando, que se incorpora al mercado laboral si ve que el salario es mayor. Bueno, entonces la oferta va a tener pendiente positiva. Ahora, si yo soy el único que contrato trabajadores, ¿sí? Tengo digamos, lo análogo que habíamos visto en el mercado del bien, pero ahora en el mercado del insumo. ¿Qué significa? Ahora vamos a leer estos dos párrafos que están en la nota. Si la oferta es el gasto en promedio que yo hago por contratar este factor, significa que si yo contrato, no sé, acá hay 10 trabajadores, en promedio les pago este sueldo. ¿Sí? Si yo fuera el único que contrato trabajadores, soy un monopsonio, para contratar más tengo que subir el salario. Pero lo mismo que dijimos hoy, no el salario del trabajador marginal, del trabajador adicional, sino de todos. ¿Sí? O sea, no solamente me cuesta más porque tengo que contratar uno más que no tengo, sino que además el salario de mercado sube para todos los que ya están trabajando también. Si bien pasa a veces en cualquier empresa que no todos los trabajadores ganan lo mismo, eso pasa en realidad porque algunos tienen más antigüedad, algunos tienen un título y otros tienen una maestría y otros tienen un doctorado. Bueno, hay por qué justificar las diferencias, pero a igualdad de todos los factores, el sueldo de un mismo empleado tendría que ser el mismo. ¿Sí? En el Estado, por ejemplo, se cumple muy bien dentro de un mismo organismo, de organismo a organismo a veces no, pero por ciertas particularidades de los organismos, pero dentro de cada organismo, si sos categoría tanto, con tanta antigüedad, con tal nivel de estudio, qué sé yo, hay una tabla que dice cuánto ganás, no es otra cosa, ¿sí? Entonces, en la realidad podría ser no tan exacto, pero en general, digamos, si yo quisiera contratar más, para contratar un trabajador adicional tuviera que subir el salario de todos, no del último. Y lo mismo si contrato otro más y otro más. Y por eso pasa lo mismo que decíamos acá con el precio y el ingreso marginal. Existe una curva que se llama gasto marginal en factores, que es lo que dice acá, el gasto marginal en factores, que esa es la que me va a decir cuánto aumenta mi gasto en contratación o mi costo o mi gasto en contratación de factores por contratar un trabajador adicional. ¿Sí? ¿Y por qué va por arriba? Bueno, porque yo, de vuelta, para contratar un trabajador más tuve que subir el salario de todos. Entonces me hace subir el marginal, digamos, tiene un salario mayor. A ver si se... Esto no es fácil, pero es muy importante. Dice, la curva de oferta de mercado es la curva que enfrentan los empresarios a la hora de contratar trabajadores, ¿sí? No muestra el nivel del salario que deberá pagarse a cada nivel de contratación que se desee. Es decir, yo quiero contratar, no sé, o estoy contratando, no sé por qué no veo el cosito, ahí está. Esta cantidad de trabajadores, bueno, este es el salario. Se denomina gasto medio en factores, ya que nos indica la remuneración promedio por trabajador que hay que pagar para lograr un nivel dado de empleo. Y se expresa como el gasto total dividido el gasto, digamos, la nómina salarial dividido la cantidad de trabajadores que tengo. Y en el caso del monopsonio, esta empresa se enfrenta a toda la curva de oferta. Ese es el monopsonio. Pero con el condicionamiento que implica que, si desea contratar más trabajadores, debe subir el salario ofrecido, no solo a este, al marginal, sino a todos los trabajadores que ya tenía contratados. Esto significa que afronta una curva de gasto marginal en factores, que es la que yo le dije recién, que está pendiente,
que es igual al cambio producido en el gasto total de la contratación de trabajadores como consecuencia de la contratación de un trabajador adicional. ¿Sí? Es el mismo razonamiento de, ¿se acuerdan? Vamos a repasar esto en el caso del mercado de bienes. ¿Se acuerdan que hay una demanda? ¿Sí? Esto es de la clase, me parece que lo vimos al final de la clase 1. Hay una demanda, ¿sí? Y hay un ingreso marginal. Bueno, la contrapartida de esto, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahora que pasa acá. Pero ahora yo soy el que contrata trabajadores y no el que vende un producto. ¿Se acuerdan que el ingreso marginal venía por abajo? Porque yo cuando quería vender una unidad adicional tenía que bajar el precio, pero no de la unidad marginal, sino de todas. Entonces el ingreso marginal era la pendiente de este ingreso total y llegaba un momento que llegaba a un máximo. ¿Sí? Cuando el ingreso marginal ya hacía cero. Bueno, pero lo importante es que este ingreso marginal tiene el doble de pendiente que el ingreso medio o demanda. Bueno, acá es exactamente, perdón, pasé acá, exactamente lo mismo. ¿Sí? Como yo tengo que aumentar el salario de todos, no solamente del marginal, está la curva de gasto marginal que va por arriba. Y esto es, entonces, si hay un monopsonio. Si hay un monopsonio, esta es la curva de oferta de trabajadores, pero esta curva es la que me dice cómo aumentan mis costos si vendo una unidad adicional. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un trabajador y quiero contratar el segundo, dice, bueno, ¿cómo aumenta mi costo? Bueno, aumentan esto. ¿Sí? Y si quiero un trabajador adicional, bueno, aumentan esto. Ya no es el salario de mercado, porque justamente yo soy el mercado. Si soy un monopsonio, yo soy el único que contrata a trabajadores. Entonces ya no hay un mercado donde se determina el salario, sino que es la interacción entre los empleados que quieren ofrecer su trabajo, la fuerza laboral de la región o de la ciudad, conmigo, que soy el único demandante. ¿Sí? Entonces, si bien esta es la oferta, esta es la curva que me dice cómo aumenta mi gasto en contratar trabajadores por contratar un trabajador adicional. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió eso? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, cuando hablamos de monopsonio, tenemos que hablar del gasto marginal del factor. Sí, cuando hablamos de un monopsonio, esta es la curva que a él le dice cómo aumenta mi gasto por contratar un trabajador adicional. ¿Sí? Si bien esta es la oferta, ¿sí? Si bien esta es la oferta, en realidad lo mismo, él cuánto aumenta sus costos por contratación si quiere un trabajador más. Y bueno, tiene que mirar el gasto marginal en factores. Esa es la curva que me dice cuánto aumenta, por eso lo de marginal, acuérdense la importancia de la palabra marginal. ¿Cuánto es el gasto marginal? O sea, el gasto en el último trabajador que contraté por contratar a un trabajador adicional. ¿Sí? Pero van a estar las dos en definitiva, porque una depende de la otra. O sea, la oferta somos todos nosotros como trabajadores que ofrecemos nuestra fuerza de trabajo, y el gasto marginal en factores es lo que tiene en cuenta el monopsonio cuando va a contratar. De vuelta, es la antítesis justo, pero digamos, justo la inversa del monopolio en el mercado de bienes. ¿Sí? El monopolio enfrenta una demanda de esta forma, pero lo que le interesa es el ingreso marginal, que es cuánto aumenta sus ingresos por vender una unidad más. ¿Sí? Pero acá estamos hablando, en este caso, en el mercado del bien que vende. El monopolio que vende, no sé, un
producto, el que sea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ingreso marginal era cómo aumentan sus ingresos por vender una unidad adicional? Y esto era lo que le importaba. Esto lo tienen que repasar para el parcial. ¿Se acuerdan que había una curva de costo marginal? Y entonces elegía esa cantidad para maximizar su producción, ¿sí? Mejor dicho, para maximizar sus beneficios, elegía una cantidad en donde se cruzaban el costo marginal con el ingreso marginal, ¿sí? Aprovechamos con este tema para repasar otro de los temas que están relacionados y que entran en el parcial, que es el de monopolio, ¿sí? Bueno, de la misma manera que tenemos una demanda y un ingreso marginal, pero acá estamos en el mercado del bien, en el mercado de factores pasa esto, está la oferta y el gasto marginal en factores que tiene más pendiente. ¿Sí? No quería borrar, bueno. Pero sí, todavía tenemos que tener en cuenta las dos ahora. El gasto marginal en factores, porque estamos en presencia, si es el caso, de un monopsonio. Bueno, y una vez que tenemos estas cosas que dijimos, ahora podemos ya ver los casos. Esto también lo vieron con Ramiro, ¿sí? Este es en el mercado de bienes. ¿Qué pasa en el mercado de bienes? Bueno, es competencia en los dos. En el mercado del bien, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Este es el mercado. Este es el mercado. Y la otra es la empresa. Exacto. Muy bien. Este es el mercado laboral y esto es qué hace la empresa. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Bueno, hay una oferta y una demanda. Atrás de la oferta hay miles de personas que ofrecen su fuerza laboral y detrás de la demanda hay muchas empresas que quieren contratar. ¿Por qué? Porque son competencia. Y son competencia en ambos mercados, no solamente en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo pasa esto que estoy mostrando acá a la izquierda, sino también en el mercado del bien y por eso usamos el valor del producto marginal. ¿Sí? Entonces, el primer caso, que es el más fácil, es, bueno, en el mercado de trabajo está la demanda, pendiente negativa como cualquier demanda, la oferta, pendiente positiva como cualquier oferta, un salario de mercado, que es donde la oferta igual a la demanda, ¿sí? En total en este mercado se van a contratar esta cantidad de trabajadores, ¿sí? La elasticidad de la demanda y de la oferta, ¿se acuerdan? La elasticidad tenía que ver con las pendientes, va a depender de las condiciones de este mercado. Por ejemplo, si es un mercado muy grande, podría pasar, si hay cierto desempleo, que la oferta sea elástica, porque la gente está dispuesta a trabajar, aunque sea poco el aumento de salario. Bueno, las condiciones de oferta y demanda se podrían investigar un montón. Bueno, y a este sueldo, o a este salario, esta es, digamos, el gasto marginal o el costo medio en factores del empresario, que es como hicimos hace un rato, es fijo, es W, salario de mercado, 200 pesos la hora, es 200 pesos la hora, él no puede pagar 205 porque tendría a toda la población tocándole timbre, ni tampoco va a pagar 190 porque todos se pueden emplear a 200, entonces nadie va a venir a emplearse a 190, entonces ese es su salario. Y bueno, la regla de contratación sería igualar el valor del producto marginal al salario, ¿sí? De vuelta, ¿por qué? Porque el primer empleado me genera un beneficio o un aumento de mis ingresos por acá arriba y le pago 200, ¿me conviene? Sí. Bueno, el segundo también, el tercero también, y así sucesivamente hasta llegar a este punto. Agoto, digamos, las ganancias de contratar trabajadores en esta cantidad. Dice CP por competencia perfecta. ¿Sí? En este caso, competencia perfecta en los dos mercados. ¿Sí? Bien, este es el caso más simple y el primero, digamos. Vamos a hacer competencia tanto en el mercado del bien que la empresa produce y vende,
como en el mercado de trabajadores o de trabajo que demanda la empresa, ¿sí? Bien, eso lo vimos, es lo que vimos hace un ratito. Si en el mercado del bien, fuera un monopolio, ¿sí? En lugar del valor del producto marginal, a él le interesa el ingreso del producto marginal, es lo que vimos hace un rato, ¿sí? ¿Y contra qué lo compara? Y bueno, en el mercado él es competencia como todos, ¿sí? En el mercado hay una oferta, una demanda y un salario de mercado. Ese salario que hoy yo dije como ejemplo hace un ratito, 200 pesos, ¿sí? Él no va a ofrecer más porque tendría a toda la población tocando el timbre, ni va a ofrecer menos porque nadie vendría a tocarle timbre, nadie vendría a trabajar. Entonces, a 200 pesos él puede contratar todo lo que el mercado le ofrece y por eso contrata menos que en competencia, porque su regla sería, en el caso de ser monopolio, igualar el ingreso del producto marginal al salario, ¿sí? En este punto. ¿Sí? Y esta área que queda marcada acá es lo que se llama explotación o algo por el estilo, ahora no me acuerdo exactamente la palabra, del monopolista. Bueno, sin querer ahí hice un par de rayas que las voy a borrar. ¿Sí? Y que es una pérdida de bienestar, digamos, tomémoslo así, como una pérdida de bienestar porque es menor lo que contrata y el salario que paga es menor que lo que pagaría una competencia. Explotación. ¿Sí? Ahí en la nota de cátedra y en el libro de Parkin seguramente tienen mejores definiciones acerca de eso. Bien. El siguiente caso es si fuera monopsonio, o sea, el único que contrata un factor, el factor trabajo, pero en el mercado de bienes fuera competencia. Bueno, si en el mercado de bienes es competencia, esa es su demanda, el valor del producto marginal, ¿se acuerdan? El valor del producto marginal es su demanda. Ahora, si es monopsonio, como hace un ratito me dijo Tobías, le interesa observar el gasto marginal en factores y no el salario que me dice la oferta. ¿Sí? Entonces, la regla de contratación sería igualar esto al gasto marginal en factores, que es en este punto, y contrata esta cantidad, ¿sí? Que es menor que la que sería en competencia. En competencia sería igualar el valor del producto marginal con el gasto medio en factores, sería este punto, ¿sí? Así que acá también hay otra pérdida de bienestar que también es una explotación del monopolista, del monopsonista en realidad en este caso, ¿sí? Que es la diferencia entre el gasto marginal en factores, ¿sí? Y lo que realmente paga. Este es el salario que paga, WM. Ese es el salario que paga. Bien, ¿se entendió este caso? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Bueno, y el último caso que nos queda, que no sé si Ramiro ayer lo presentó, es a ver, todos son casos extremos y bastante poco comunes, y este sería como el extremo de los extremos. Es monopolio, porque es el único que vende el bien que vende, y es monopsonio porque es el único que contrata al factor que contrata. Sería una cosa bastante difícil de encontrar en la práctica, pero yo me imagino, el otro día, escuchando la clase de Ramiro, me acordaba que, por ejemplo, en Argentina hay unas cuantas petroleras, ¿sí? No solamente las que ofrecen combustibles como YPF, Shell, Axion y qué sé yo, sino que hay otras petroleras que se dedican a la parte de extracción de capitales extranjeros y qué sé yo,
y son las que contratan ingenieros. Hay una carrera que se llama algo así como ingenieros en hidrocarburos o algo así, es una ingeniería muy específica que se trabaja en ese aspecto. Ingeniería en hidrocarburos, algo así. Una vez escuché el nombre y me llamó la atención, pero es una carrera particular. Y yo pensaba, bueno, ¿quiénes son los que contratan esa especialidad? Y bueno, los que se dedican al petróleo, obviamente, o a los combustibles y demás. Y hace poco, el año pasado creo que fue, o el anterior, salió una noticia de que hay un país que se llama Guyana, que está por arriba de Brasil, que había encontrado unas reservas de petróleo en offshore, significa sobre el mar, creo que era, pero un país que tiene, no sé, menos de 1 millón de habitantes, que seguramente no tenía petroleras propias, sino salvo algunas estaciones de servicio, no sé. Pero bueno, imagínense que un país como Guyana de repente va a armar una empresa pública para explotar esa reserva y va a ser un monopolio, casi seguro, no sé, pero supongamos, porque va a ser la única que va a tener el petróleo en Guyana. Y también va a ser un monopsonio porque casi seguro que va a ser la única que va a contratar ingenieros en hidrocarburos. ¿Sí? Es un país muy pequeño, no lo conozco y estoy hablando haciendo suposiciones, pero digo, sería un caso súper raro de encontrar, pero se me ocurre que podría llegar a ser algo parecido. Si esta empresa estatal sería un monopolio porque es la única que va a explotar eso, no sé en realidad, y un monopsonio porque como hay pocas empresas del estilo, probablemente sea una de las únicas que contrate este tipo de profesionales, por ejemplo. Bueno, en ese caso, si es monopolio, no mira el valor del producto marginal, sino lo que le importa es el ingreso del producto marginal, ¿sí? Vamos a hacer una flecha. Y al mismo tiempo, si es monopsonio, no le importa en sí la oferta, o sea, le importa porque existe, pero la que mira él es el gasto marginal en factores. Así que su equilibrio está acá, donde se igualan esas dos curvas. El salario que paga en realidad es este, paga WMM, y la explotación o renta es doble, sería estos dos cuadrados o rectángulos. ¿Esto por qué? Porque acá se cortan, pero a este nivel de contratación LMM, ¿cuál es el salario de mercado? Y bueno, me lo dice la oferta. La oferta me dice que el salario es este, WMM. Y también la otra explotación está en la diferencia de acá a acá, ¿sí? Que es entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Esto por ser monopolio y esto por ser monopsonio, digamos. Es el caso más raro. Y en la nota de cátedra yo le puse este resumen. Esta nota de cátedra yo la hice hace muchos años, cuando estaba dando clases en la Universidad de Quilmes. Me la pidió el profe Omar Velasco, que es el papá de Pedro Velasco, que es nuestro actual titular, y se me ocurrió resumir todo en esta curva, ¿no? En este gráfico, ¿sí? En el mercado de bienes puede tener estos dos casos extremos y en el mercado de factores puede ser estas dos estructuras extremas. Y acá están, digamos, qué es lo que sucede, ¿sí? En competencia, digamos, ¿sí? Y esto sería la explotación, rentas es la explotación. Entonces, si es competencia monopolio, si es competencia y monopsonio, y si es monopolio y monopsonio, que es el último caso que vimos recién. La renta o explotación, fíjense, si es competencia y competencia no hay ninguna, habíamos dicho si es competencia, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, es el mejor de los casos. Siempre acuérdense, una de las máximas, digamos, de esta materia es que la competencia perfecta es la mejor estructura de mercado, porque es la más eficiente en la asignación de los recursos, ¿sí? Y por lo tanto es maximizar el bienestar de tanto de consumidores como de productores, ¿sí? Bien.
Entonces, si tuviéramos ese caso, la renta, o sea, la explotación del empresario es ninguna, nada, ¿sí? Y si fuera monopolio en el mercado de bienes, hay una renta por la diferencia entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Si fuera monopsonio, hay una renta por la diferencia entre el gasto marginal y el gasto medio en factores. Y si fuera las dos cosas, hay una doble renta o doble explotación. Bien. ¿Se entendió esto? Acá los 4 casos. ¿Tienen alguna duda? Sé que es un tema muy abstracto, pero bueno, yo quería hacer un repaso más o menos general de los casos que puede llegar a ver. Y fundamentalmente, a la hora del test del parcial, que las preguntas son multiple choice, lean con atención, ¿sí?, qué les toca, porque en función de qué estructura de mercado es en el mercado de bienes y en el mercado de factores, es la regla de contratación, las rentas, ¿sí?, eso que define a ese mercado, digamos, a ese mercado de trabajo. Digamos, están resumidas en este cuadro, pero fundamental que vayan entendiendo toda la lógica de cómo se arma cada caso para poder llegar a entender o digamos, internalizar este cuadro. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta sobre el mercado de factores? Yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. Cuando hablamos del factor L y que es trabajo, lo vimos como trabajo, y después cuando hablamos de gasto marginal de factores, ponemos la F, ¿que refleja lo mismo o son diferentes? Sí, es lo mismo, digamos, en realidad acá el problema fue que esto estaba hecho para algo más general, en el sentido de hablar de factores, fuera cual fuera, porque esto podría ser también el mercado de capital, en lugar de trabajo, por ejemplo. Y todo lo demás se aplica igual, ¿sí? Así que es lo mismo. Hablar de factores o hablar de mercado de trabajo, para nosotros, porque se me mezcló, digamos, en algún momento, pero es lo mismo. Sería el gasto marginal en contratar trabajo y el gasto medio en contratar trabajo, ¿sí? La oferta sería el medio, siempre. Pero sí, factores y trabajo es lo mismo. Generalmente se habla mucho del mercado de factores, del mercado de trabajo, porque es el mercado como más importante o más representativo. El mercado del capital también, y hay mercados por ahí muy específicos. Por ejemplo, yo te digo el mercado no sé, de maquinaria agrícola. Por decir algo. Bueno, sí, funciona igual. Pero seguramente puede haber monopolios, porque son pocos los que producen esos bienes, o monopsonios, porque son pocos los que contratan ese tipo de bienes. Bueno, particularidades, pero sí, es lo mismo. Gracias. Bien, ¿tiene alguna otra consulta? Yo, digamos, les recomiendo, bueno, obviamente la lectura y la clase de Ramiro, porque este tema es el último que se dio, pero entra pasado mañana, así que algún multiple choice teórico puede haber al respecto, ¿sí? En la práctica antes teníamos un ejercicio donde teníamos que determinar cada una de las curvas y hacer los equilibrios y demás, pero hacer equilibrios entre ofertas y demandas ya lo venimos trabajando siempre, y lo único que agregábamos era ponerle números
a algo que me parece lo más importante, se resume en estos 4 casos. Así que, además, como es el examen tan pronto, era mejor repasarlo, así en forma teórica, que meternos a ponerle números y despejes y demás. Bien. Lo otro que yo tengo más o menos preparado para repasar es lo de estacionalidad y externalidades, ¿sí? Que vimos la semana pasada. Este gráfico parece muy difícil, pero es bastante fácil de armar, ¿sí? Digamos, para poder entender, por así decirlo, este tema, siempre tenemos que partir de un gráfico tipo oferta-demanda. Yo lo voy a ir haciendo acá al costado muy arcaicamente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos estacionalidad? Bueno, cuando tenemos estacionalidad significa que hay una demanda alta en algunos periodos de tiempo y una demanda baja en otros periodos de tiempo. El modelo, para simplificar, supone que hay 2 periodos, uno de demanda alta y uno de demanda baja, y acá la forma en la que está tratado está simplificado también en el sentido de que pareciera como que la mitad del tiempo es demanda alta y la mitad del tiempo es demanda baja, lo cual es un supuesto que se podría levantar, pero tal vez podría complicar un poquito algún término de la matemática nada más. Pero lo importante es que la teoría de los precios estacionales, que es lo que tenemos que estudiarnos, nos dice que el costo de la capacidad instalada, o sea, yo como tengo una demanda alta, por ejemplo en verano, soy un hotel en la costa, y una demanda baja en invierno, digo, bueno, quiero hacer un hotel grande para aprovechar la demanda alta y ganar más plata en el verano. Pero eso tiene un costo, que es que durante el invierno tengo costos fijos más altos, si hago un hotel grande, y lo tengo vacío el hotel, o casi vacío. Entonces, bueno, otro día no. Mirá que la demanda baja, en invierno es muy baja, hagamos un hotel más chico. Ah, bueno, pero me pierdo el verano, que hago, bueno, entonces hay que poner en la balanza lo que se llama en economía, se dice mucho trade-off, ¿sí? Si hago una cosa me beneficio por algo, pero pierdo por otro lado. Entonces tengo que encontrar un punto óptimo o un punto como si fuese un equilibrio, ¿no? Entonces lo que dice la teoría de los precios estacionales es que a la demanda baja, ¿sí? A la demanda bajita, le asigne solamente el costo de proveer el bien, ¿sí? El costo marginal de proveer el bien, que es el que en la teoría se llama B, ¿sí? Y esta es la demanda baja. Vamos a ponerle la cantidad demandada valle. Baja o valle, lo mismo. ¿Sí? Y en este caso, si fuera yo un monopolio, tengo que ver el ingreso marginal, ¿sí? Porque esto ya lo estudiamos, ingreso marginal igual a costo marginal, ¿sí? Esta es la cantidad que va a proveer y este es el precio que va a poner, ¿sí? La cantidad en el momento valle y el precio en el momento valle. Es lo que está acá como 2.50 en el ejercicio, ¿sí? Y como 7.50 el precio. ¿De dónde surge? De este punto. El ingreso marginal lo igualo a este costo marginal de solamente proveer el servicio, que es 500 en el ejercicio, ¿sí? Y a la demanda alta, es una demanda que va por acá, Q pico, Q demanda pico, me salió un espanto, pero supóngase que es una línea recta. A la demanda alta sí le asigno, como es la responsable, por decirlo de alguna manera, de que yo quiera tener un hotel más grande, le asigno el costo de proveer el servicio, que también es B, y el costo de la capacidad, que está multiplicado por 2, porque en realidad son 2 periodos de tiempo, en este caso, valle y pico, ¿sí? Entonces, por eso nosotros para simplificar, o tratamos de simplificarlo en los ejercicios y demás, dijimos, el costo de la capacidad total es 2 beta,
Este beta viene por la teoría de los precios estacionarios, que nosotros en realidad mucho no la desarrollamos. Bueno, se la asigno toda, por eso 2 beta, a la demanda alta, ¿sí? A la demanda alta que es QD pico. Bueno, si ese B más 2 beta estuviera por acá, por ejemplo, B más 2 beta, bueno, tendría que buscar el ingreso marginal, ¿sí? El ingreso marginal iría por acá, igualar, es este punto, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién, sería este punto donde se iguala el ingreso marginal de la demanda A, o sea, la demanda alta, con el costo marginal, que en este caso es 800, porque es 500 de proveer el servicio, más 300, que es 2 beta, ¿sí? Y una vez que tengo ese equilibrio o ese punto, digo, bueno, ¿cuál es el precio? Bueno, tengo que ir hasta la demanda, que está acá, y ver el precio. Bueno, en este caso es 1.700, es el precio que cobra en temporada alta. Y si en temporada alta va a vender 900 unidades, ¿para qué va a tener un hotel más o una capacidad de producción mayor a 900? No, va a tener un hotel de 900. Por eso esta curva que viene por acá no iría, sería para acá. ¿Sí? Sería como que se corta acá y sigue para arriba, costo marginal de corto plazo. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que hicimos en el ejercicio, básicamente. Eso es lo que hicimos en el ejercicio la semana pasada, ¿sí? Calculamos la cantidad y el precio, tanto en la demanda alta como en la demanda baja, ¿sí? Para un empresario, primero bajo el supuesto de que fuera un monopolista, que también, digamos, en realidad para empezar lo hicimos así, pero después trabajamos con el otro supuesto también. Digamos, podría ser un competidor monopolístico también se enfrenta a una demanda, porque él, ¿se acuerdan? En competencia monopolística, él es monopolio de su propio nicho, digamos. Bien, esto es lo que hicimos en el ejercicio, y de vuelta, ¿cómo lo hicimos? Bueno, igualando el ingreso marginal de la demanda baja, lo igualamos con B, ¿sí? Y obtuvimos esta cantidad 250 y este precio 750 luego. Y después hicimos la demanda alta, el ingreso marginal, que es este, y lo igualamos con B más 2 beta, que es el costo marginal que le asigno, el de proveer el bien y el de la capacidad instalada alta. ¿Sí? Tengan cuidado que nosotros siempre tratamos de dar el valor de 2 beta, no lo tienen que multiplicar por 2. Ya digo, 2 beta es, no sé, 300. No es que tengo que multiplicarlo por 2, ya 2 beta es 300, ¿sí? Bueno, y ahí en ese cruce, que es este punto, sale que produce 900 y que vende a un precio de 1.700. Y otra cosa que acá no se ve es que el beneficio del monopolista es este rectángulo que queda acá y este otro rectángulo, o que parece un cuadrado, que queda acá. Y ahí estuve viendo en la clase de Ramiro, explica una cosa que por ahí es más teórica, pero que está bueno de resaltar, que si el costo marginal es horizontal, me salió, siempre que quiero hacer una línea horizontal no me sale, pero el costo marginal es una línea horizontal, o sea que es constante, el costo marginal es constante, como es este caso, B o B más 2 beta son líneas horizontales. En ese caso, cuando el costo marginal es horizontal, coincide con el costo medio total. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo calculábamos el beneficio del monopolista? La diferencia entre el precio y el costo medio. Digo, si vendo a 1.700, algo que en promedio, por unidad, me sale 800, bueno, gano 900. Y si gano 900, ¿por cuántas unidades? Por todas estas unidades me queda todo este rectángulo de beneficios. En la temporada alta. Y a su vez tengo este rectángulo de beneficios en la temporada baja. ¿Sí?
Entonces, se puede calcular el beneficio del monopolista como es la suma de estos dos rectángulos. Solamente tengo que hacer base por altura, ¿sí? En definitiva. Y lo que supone esto que el costo medio total es horizontal, en realidad está suponiendo como que no hay costo fijo. Si existiera un costo fijo, el costo medio no pudiera ser una línea horizontal. Por eso no está dicho en ningún lado, y bueno, no lo vamos a meter nosotros porque no tiene sentido, pero acá no hay un costo fijo, porque si no el costo medio no podría ser horizontal. El costo fijo tendría que bajar necesariamente si la cantidad crece, ¿sí? Porque la parte fija, el costo medio fijo, tendría que bajar. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda con la solución que se llama solución privada de los precios estacionales? Esto es en el caso del monopolio, ¿no? Como caso extremo. ¿Eso lo pudieron ver la semana pasada? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces siempre se va a plantear que este ejercicio con el costo marginal igual al costo medio. Sí. Siempre va a ser el costo marginal. A ver, nosotros lo simplificamos porque nos interesa más que nada que se acuerden la regla, que se aplica mucho y ustedes pueden ver que en temporada alta los precios son mayores que en temporada baja en cualquier hotel, por ejemplo, pero no complicarla con los costos crecientes, con costos fijos y demás, porque se pudieran incorporar, pero dificultarían bastante el gráfico y los cálculos. Y lo que en realidad nos queríamos mostrar era un poco la teoría de los precios estacionales simplificado a estos casos. El primero, que es este, si fuese un monopolio. Y después, la otra que tienen es el caso de, que dice óptimo social, que es suponiendo que acá rigiera un mercado competitivo. Bueno, si existe un mercado competitivo, ¿sí? La regla del mercado competitivo es que el precio se iguala al costo marginal y no el ingreso marginal, ¿sí? El precio se iguala al costo marginal en un mercado competitivo. Y esa es la gran diferencia, ¿sí? Pero fundamental. En este caso parece una diferencia menor, pero es importante, ¿sí? En el caso del monopolio, dijimos ingreso marginal igual a costo marginal. Y ahora, en el caso del óptimo desde el punto de vista social, el precio es igual al costo marginal. Entonces, el precio, para determinarlo, no es ni más ni menos que lo que me dice la demanda. Quise poner, vamos a poner así, demanda. Hoy tengo la peor letra de la historia, sepan disculpar. Demanda, para resumir, así. Bueno, la demanda se iguala con el costo marginal en la temporada alta en este punto y en este otro punto en la temporada baja, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue agarrar la demanda, despejar P en función de Q, porque puede estar, sí, acuérdense de la misma demanda, pero P en función de Q en lugar de Q en función de P, para igualar precio a B más 2 beta. Igualamos precio a B más 2 beta y nos dio 1800. ¿Y cuál es el precio? Bueno, justamente B más 2 beta, 800. El precio que tiene que cobrar en temporada alta y vender 1800 unidades. Y en temporada baja, despejamos P en función de Q. Ahora si quieren lo muestro, no lo tengo en esta filmina, lo tengo en la filmina anterior, de la clase pasada. Igualamos a 500, que es B, el costo solo de proveer el bien, solo de proveer el servicio. Y eso nos dio 500. Significa que en temporada alta, perdón, en temporada baja tiene que ofrecer 500 lugares, ¿sí? Y el precio que vende va a ser 500. ¿Sí? Y dos cosas para terminar. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? Bueno, el porcentaje de ocupación
es fácil. En temporada alta dijimos que va a estar lleno, va a vender 900 a 900, y si fuera bien, competencia serían 1800, y hay 1800 lugares, así que no pasa nada. Pero en temporada baja, ¿sí? Si fuera un monopolio, tiene 250 personas, o 250 unidades vende, sobre un total de 900, que es su capacidad en temporada alta, digamos. Su capacidad instalada sería 900. Así que esto da, no me acuerdo cuánto daba esto. 27 creo, algo así. Bueno, ahora, ahí me dice Ailén, que lo está calculando con la calculadora. 0,27 periódicos. 27,7 Sí, si lo pasamos a porcentaje. Claro, si lo pasamos a porcentaje habría que multiplicar por 100 acá, ¿no? Por 100, sí. Ese es el porcentaje. Y si hago 500 dividido en 1800, me va a dar lo mismo, porque, fíjense, multiplico por 2 tanto el denominador como el numerador. Me tiene que dar 27,7 también. Estoy multiplicando por 2 el numerador y el denominador. Sí. Bien. Y vamos a poner otro color. Finalmente, ¿cuál es la ganancia de bienestar? Una cosa que pudimos calcular en el monopolio comparando cuando es competencia, si existiera esta solución óptima social y no la solución privada. Bueno, el excedente de los consumidores se amplía, ¿sí? Fíjense, si yo tuviera esta demanda, el excedente de los consumidores que estoy marcando ahora en violeta, sería en el caso de monopolio, porque termina ahí, ahora se amplía hasta este punto rojo, así que se amplía en todo esto, ¿sí? Ahora me queda todo este triángulo violeta grande. Pero este pedazo que está acá, que dice BT, este pedazo no era, digamos, no era excedente de los consumidores, y ahora sí es excedente de los consumidores, pero en realidad es excedente que le saco a los productores, porque era beneficio, era su ganancia extraordinaria. Así que este rectángulo no es una ganancia de bienestar, es una transferencia de excedente, perdón, de los empresarios a los consumidores, de bienestar que se le saca a los empresarios y va a los consumidores. Lo que sí es una ganancia neta de bienestar es este triángulo violeta que me queda acá. Porque ahí sí es un excedente de los consumidores que antes no era nada, no era de nadie, y ahora se está ganando, ahora es bienestar de los consumidores, ¿sí? Y lo mismo pasa en menor escala, con un gráfico más chiquito, con este triángulo naranja. Por eso están marcados acá como ganancias, debiera decir, de bienestar, ¿sí? Ahí arriba está la suma, el cálculo está arriba. Da 405.000 y 31.200, esos dos triángulos, ¿sí? Nada, son nada más las ganancias de bienestar por pasar de un mercado monopólico a un mercado de competencia. Una de las cosas que más o menos veíamos también en el caso de competencia monopolio. Se amplía el beneficio de los consumidores, mejor dicho, se amplía el excedente de los consumidores si paso de monopolio a competencia, y una parte en realidad es beneficio que le saco a los productores, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la idea del ejercicio? ¿Quieren que muestre la filmina de la clase pasada para ver los números? ¿O prefieren que repasemos alguna otra cosa? Esta parte está bien, creo yo. Por ahí otra cosa a repasar. Yo creo, bueno, ahora vamos a hacer un repaso de externalidades, que es también, externalidades, un tema, igual que estacionalidad y que mercado de factores. Son temas que tienen mucha teoría para leer, para comprender, para buscar ejemplos. El turismo está lleno de externalidades, y de estacionalidad también.
nosotros en la práctica, digamos, nos acotamos a un modelo simple, con funciones simples. Yo estuve pensando en el parcial y hice todas funciones simples, cosa que los despejes sean rápidos, que las cuentas sean fáciles, ¿sí? Salvo alguna que otra, la mayoría son todos números redondos. Entonces, más que nada lo que importa de acá es identificar, digamos, cuál es la externalidad, dónde aplica, cómo aplica. Bueno, entonces, ¿cómo me ya cuando vemos el problema ya estamos pensando qué me tiene que dar, ¿para qué? Porque si me da cualquier otra cosa, ya puedo dudar de los números, me fijo en las cuentas, ¿sí? La externalidad más común que nosotros vemos en la práctica es una externalidad negativa. ¿Qué significa negativa? Que yo genero con mi acto de producción, por ejemplo, un costo sobre otros que están también en este mercado, pero que yo no lo tengo en cuenta. O sea, yo no lo pago, de hecho lo paga otro, pero lo genero yo, y yo no lo pago entre mis costos, digamos, en el sentido de que yo, cuando veo, digamos, qué tengo que enfrentar como productor del bien, observo mi costo marginal privado, ¿sí? Lo que tiene que ver con la producción de mi bien. Pero le genero un costo a otro que lo debería pagar yo, porque yo al hacer esto le estoy generando un perjuicio al otro, ¿sí? Y yo no lo pago, ¿sí? Eso que se llama costo externo marginal, que es ni es ni más ni menos que la externalidad. Yo a veces a esto le pongo directamente externalidad. A veces lo van a ver como costo externo. Que esto, si lo sumamos al costo marginal privado, nos va a este costo marginal social. Social significa desde el punto de vista de la sociedad como un todo. Como si fuéramos todos dueños de todo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Digamos, social no tiene que ver con clases sociales o con distribución del ingreso o con, digamos, mucho menos consideraciones políticas ni nada por el estilo, sino sociales desde el punto de vista de la economía como un todo. Por ejemplo, si yo como un todo, la sociedad tiene que producir el bien A y el bien B, ¿sí? El costo externo que la producción del bien A le genera al B, ¿sí? Como estábamos diciendo acá, esta externalidad, desde el punto de vista privado, el productor del bien A no lo tiene en cuenta porque ni se da cuenta, capaz que ni siquiera lo ve, o ni lo sabe, pero desde el punto de vista de la producción de todos los bienes, de la economía como un todo, sí tengo que tener en cuenta que si produzco más de A, me genera un perjuicio en el mercado del bien B. ¿Se entiende? De la sociedad como un todo, como si fuésemos todos juntos dueños de todo, por decirlo de alguna manera. Bien. Y de vuelta, miré muy por arriba lo de Ramiro, pero tienen unos ejemplos que están muy buenos, porque nosotros hablamos de la externalidad en la producción. El ejemplo del ejercicio creo que era una ciudad costera, en donde la producción de no me acuerdo si era de plástico, creo, contamina el ambiente y perjudica a la industria del turismo, por ejemplo, porque es una ciudad que tiene lindas playas y demás. Entonces, si aumenta la producción de ese bien plástico, se contamina el aire o el agua y genera un perjuicio en la industria del turismo, por ejemplo. Pero hay otros ejemplos muy buenos, por ejemplo, en la externalidad en el consumo, y en ese caso, si es en el consumo, lo que va a diferir no tiene que ver con la producción, o sea, con la oferta del bien, sino con la demanda. Voy a hacer un gráfico así medio tonto por acá al costado, medio rápido. Por ejemplo, Ramiro creo que hablaba del consumo, no me acuerdo si de alcohol o de tabaco, que genera una externalidad negativa, pero ¿qué genera la externalidad negativa? El consumo de ese bien. Entonces, el verdadero valor social debería venir por abajo. ¿Sí? En lugar de
La demanda es el valor social, perdón, el valor privado del bien, y el valor desde el punto de vista social del bien debería ser menor. ¿Por qué? Porque el acto de consumo de algunos genera un perjuicio en el bienestar social de otros y que no lo tienen en cuenta. Y también habló en algún momento del consumo de otro bien, que es la educación, que genera una externalidad positiva y por lo tanto, este es el valor desde el punto de vista privado, el consumo que uno hace, tiene en cuenta lo que uno se apropia por tener una mejor educación, tiene una perspectiva de poder obtener un mejor empleo en el futuro o demás, por ejemplo, pero también genera una externalidad porque genera mejores condiciones en toda la sociedad en su conjunto en un montón de aspectos. Entonces el valor social debiera ser mayor. Debiera ser mayor. O sea, el valor social sería desde el punto de vista de la sociedad como un todo, y el valor privado es de lo que se apropia uno por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio privado? ¿Y qué significa equilibrio privado? El equilibrio privado es la oferta y la demanda desde el punto de vista de los actores privados. Entonces, en un mercado que nadie sabe o nadie tiene en cuenta esa cantidad, este es el consumo de este bien. Esta cantidad se consume. ¿Sí? Pero si pudiéramos tener en cuenta que genera una externalidad, este bien debería ser consumido más. Esta sería una cantidad social. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si el consumo de un bien genera una externalidad negativa, el consumo desde el punto de vista privado es mayor que el que debiera ser o el que debiera tolerar, por decirlo de alguna manera, la sociedad. ¿Sí? ¿Y cuál es la pérdida de bienestar? Bueno, vamos a empezar con este que tenemos acá en amarillo, que es lo más fácil. Pérdida irrecuperable de bienestar o pérdida social neta, pueden ver o pérdida de eficiencia, eso quiere ser una B larga. Bueno, ¿por qué es este rectángulo amarillo? Bueno, porque en realidad esta cantidad, que es la óptima desde el punto de vista privado, está acá, ¿sí? ¿Cuánto la valoran las personas que consumen este bien? Bueno, el valor que le dan los consumidores está por debajo de la curva de demanda. Este es el valor para la sociedad y en este caso, en este mercado que estoy haciendo acá, no hay externalidad en el consumo, así que el consumo desde el punto de vista privado y social tiene la misma valoración. Así que, ¿cuánto lo valoran? Y por debajo de la curva de demanda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto valoran la primera unidad? Todo esto. ¿Cuánto valoran la segunda unidad? Todo esto. ¿Cuánto valoran la tercera unidad? Todo esto. ¿Sí? Como ya aprendimos en las primeras clases. ¿Sí? Ese valor, también lo podemos relacionar con la teoría del consumidor, es la utilidad que le da a las personas que lo consumen, de hecho. Y ahí está la utilidad marginal decreciente. Cada unidad sucesiva tiene una utilidad menor que la unidad anterior. Bien. Pero ¿cuánto le cuesta a la sociedad como un todo esa cantidad? Bueno, a la sociedad le cuesta hasta acá, que es el costo privado, más todo esto, que es el costo social. O sea que en realidad a la sociedad le cuesta un valor por acá arriba. Es decir, que la sociedad valora en esto lo que a la sociedad le cuesta esto, y por lo tanto hay una ineficiencia, porque la eficiencia sería, desde el punto de vista asignativo, que el valor que tiene algo sea lo que realmente cuesta producirlo eso. ¿Sí? Y en este caso, digamos que esos bienes estén disponibles en la economía cuesta más que lo que esas unidades la valoran, digamos, los consumidores. Bueno, y lo mismo para todas las unidades a su izquierda, hasta llegar a este punto. En este punto está realmente el equilibrio,
y justamente toda esta diferencia, este triángulo es el valor de la pérdida de bienestar, porque es el valor por debajo de la curva de oferta, o perdón, por debajo de la curva de costo marginal social, lo que cuesta para la sociedad, por arriba de la curva de demanda, que es lo que valora la sociedad. ¿Sí? Me queda determinado ese triángulo, este triángulo en rojo. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos en el ejercicio. Acá, por ejemplo, cuando la externalidad era constante, la externalidad constante a un valor de 400 significa que el costo marginal privado y el costo marginal social tienen una diferencia entre sí solamente de ese valor. En el ejercicio era 400 pesos. ¿Sí? Y ahí, a ver, no es fácil por ahí de llevarlo a la práctica, o mejor dicho, es demasiado simplificado en el sentido de que generalmente uno piensa que si hay más de un bien que contamina, la contaminación es mayor, por decirlo de alguna manera, como que no es fijo, sino como que fuese algo que crece. Cuanto más industria, o cuanto más produce la industria papelera, más genera marginalmente contaminación sobre el río, donde tira los desechos, no sé, por decir algo. Entonces, es un caso simplificado que la externalidad fuera fija. En el primer ejercicio que hicimos la semana pasada de externalidad, la externalidad era fija y de valor 400. Entonces, al costo marginal privado, que es la oferta desde el punto de vista privado, lo único que hicimos fue sumarle 400. Y entonces obtuvimos este punto, que es el óptimo desde el punto de vista social. ¿Sí? Y lo comparamos con este otro punto, que es el punto desde el punto de vista, que es el equilibrio desde el punto de vista privado. ¿Sí? Desde el punto de vista privado se consumen 500, desde el punto de vista social debieran ser 400, ¿sí? Unidades de este bien. Y el último punto que nos falta es este punto para poder calcular la pérdida de bienestar, para que nos quede este triángulo. ¿Sí? Y este punto no es ni más ni menos que decir, bueno, ¿cuál es el costo marginal social? Tenemos la fórmula, cuando la cantidad es 500. Cuando la cantidad es 500, reemplazo ese valor en la fórmula del costo marginal social y obtengo este punto que era 1400. Entonces, ahí ya me queda para hacer el área, ¿sí? Base por altura sobre 2. 400 por 100 dividido 2. Y ese es el área que representa la pérdida de bienestar, ¿sí? Por eso el ejercicio desde el punto de vista práctico es muy simple. Son líneas rectas y lo único que tenemos que identificar es para dónde se mueve la curva y después calcular 2 o 3 valores para calcular el área. Si desde el punto de vista práctico es simple. Un poquito más complicado, pero no mucho, es si la externalidad crece con la producción, que era el otro caso. Si no me equivoco, esta era una externalidad que crecía a razón de 2 pesos por unidad. ¿Sí? Entonces la externalidad tenía la forma, en lugar de ser igual a 400, era 2 por la cantidad. Si la cantidad es mucho, 2 pesos por un número alto es más que 2 pesos por un número bajo, ¿sí? Bueno, eso lo único que nos hacía era cambiarnos la pendiente. El costo marginal privado al costo marginal social, ahora sí me cambia la pendiente, ¿sí? Y después el resto era igual. Comparábamos el equilibrio desde el punto de vista privado con el equilibrio desde el punto de vista social, ¿sí? Y el único punto que nos faltaba era este para que nos quede el triángulo, que es lo mismo que hicimos recién, es cuánto vale el costo marginal social, cuando la cantidad es 500. Ponemos 500 en la fórmula del costo marginal social y nos da cuánto vale ese costo marginal social. En este caso era 2000. Y bueno, entonces nos queda, para hacer la pérdida de bienestar, base por altura sobre 2 y ya está. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista práctico, es simple el ejercicio, no es complicado, ¿sí?
sepan que desde el punto de vista práctico nos vamos a acotar a ecuaciones simples y despejes simples, así que este ejercicio, ya sea externalidad fija o externalidad creciente, es un ejercicio rápido. Lo que sí les pido que lean con atención el capítulo de Parkin y la nota del profesor Dugine y las clases teóricas también, para entender más la idea, el concepto de la externalidad y el concepto de pérdida de bienestar y demás, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna consulta? ¿Este tema lo entendieron? ¿Les pareció muy difícil? ¿Llegaron ya a leerlo en la teoría? No, se entendió. Me confundo un poco con el nuevo tema. Siento como que hay muchas cosas que son muy diferentes, nada más, en relación a este. Sí, los últimos 3 grandes temas son, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, creo que también se lo dijo Ramiro, como que una vez que ya vimos todo lo que tenía que ver con la oferta, con la demanda, con la producción y los costos que están detrás de la oferta, con los mercados, competencia, monopolio, que tiene que ver también con eso, y con la teoría del consumidor, que no es ni más ni menos que estudiar por detrás de la demanda, qué pasa con las decisiones del consumidor, nos quedan estos casos que son como cosas puntuales, estacionalidad de la demanda, algo muy puntual, externalidades, que puede pasar en la demanda o en la oferta, mercado de factores, que es un mercado particular, digamos, con las mismas leyes de oferta y demanda, pero con particularidades. O sea, los últimos temas se construyen siempre sobre cimientos sólidos de temas anteriores. Por eso, nosotros, bueno, yo no lo he dicho mucho, pero al principio sí, es importante que lean todas las clases, que no se atrasen con la lectura, porque, digamos, es como una bola de nieve esto. Se va, para poder manejarla hay que estar siempre como más o menos lo más posible al día. Pero sí, de todos modos, esto, por lo menos desde la práctica, lo tratamos de simplificar a números y a funciones simples, con la idea en estas cosas no es complicarle la vida con los números justamente, sino que al contrario, que sirvan para ejemplificar la teoría. Bueno, si les parece, podemos hacer un recreo de 10 minutitos. Después del recreo me consultan si quieren sobre lo que tengan, digamos, dudas, ¿sí? Lo que quieran. O hablamos del parcial, o de la materia, o de las notas, o de lo que ustedes quieran. Digamos, o hacemos un pantallazo de algunos temas, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Les parece que hagamos un recreo ahora? Sí, buenísimo. Sí, genial. Bueno, voy a pausar la grabación. Ahí estamos. Bueno, son 6 menos 5. A las 6:05, ¿les parece? Retomamos, ¿sí? Bárbaro. Perfecto, nos vemos entonces.